Entonces, después que vimos estos dos comentarios, ¿sí? Lo que nos queda es pasar a un movimiento en dos dimensiones. Es decir, ¿qué es un movimiento en dos dimensiones? Un movimiento, yo lo voy a trabajar como dos dimensiones cuando ese objeto se mueve en un plano, ¿sí? Ya sea un plano vertical, un plano horizontal, como esto que tenemos acá. Es decir, yo puedo pensar este chorro de agua, ¿sí? Como que la partícula va ocupando sucesivas posiciones, ¿sí? En esto, que tiene forma parabólica. Qué bueno. ¿Sí? Y entonces, para describir la posición de un poquito de agua o de una gota de agua en ese movimiento, yo necesito tener dos dimensiones. Entonces, cuando yo necesito, para describir un movimiento, dos dimensiones, tengo que volver, ¿sí?, a pensar en algunas, en las ecuaciones. Ah, mira, me quedó animado al revés. Entonces, el vector posición, ¿sí?, al vector posición lo vamos a concebir con dos dimensiones, ¿sí? X, Y. La velocidad, que es la derivada del vector posición, me dará a consecuencia de eso una componente en la dirección X y una componente en la dirección Y. Y la aceleración va a pasar lo mismo. Cuando yo derive al vector velocidad, voy a obtener una componente en la dirección X y una componente en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, para un movimiento en dos dimensiones, esa velocidad, ¿sí?, es decir, si yo quiero escribir cómo es la velocidad en función del tiempo, ahora esa velocidad va a tener una velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Pero esta expresión la voy a abrir en dos direcciones, ¿sí?, en la dirección X y en la dirección Y. Lo mismo vamos a hacer con la posición. Es decir, el vector posición, que tiene dos componentes en X y en Y, cada una de esas componentes va a irse modificando en función del tiempo, ¿sí? De esta forma, este es el caso de un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Fíjense que las funciones son las mismas que vimos hasta ahora, ¿sí? Una recta, si la aceleración es constante, la velocidad varía en forma lineal. Acá vemos la componente en X variar en forma lineal, la componente en Y variar en forma lineal. Si la aceleración es constante, entonces la posición en el eje X en función del tiempo es una parábola, y si tiene componente Y de aceleración, entonces la posición en Y también tiene forma de parábola en función del tiempo. En particular, hay un movimiento, ¿sí?, que tiene, así como decíamos, que en una dimensión teníamos este movimiento, que era un movimiento de caída libre, o un movimiento de tiro en una dimensión, ahora va a aparecer el tiro oblicuo. ¿Qué quiere decir el tiro oblicuo? Y ahora, ¿sí?, este movimiento, el movimiento este, va a estar caracterizado por una aceleración conocida y constante en el eje Y y una aceleración nula en el eje X. Pero además tiene la velocidad inicial, ¿sí?, la velocidad con la que se lanza el objeto, va a tener componentes tanto en X como en Y. Entonces fíjense cómo es. ¿Qué sería esto? Esto que yo sigo con el láser, con el puntero. Una parábola. La trayectoria. Una parábola, una trayectoria, ¿sí? Entonces, esta es la trayectoria, ahora es parabólica, ¿sí? Esta es también una trayectoria parabólica, una parábola más cerradita, ¿sí? Yo pregunto, ¿tienen la misma aceleración? ¿Sí? Porque la aceleración de un tiro oblicuo es siempre, tiene solamente componente en el eje Y, ¿sí?, que es la aceleración de la gravedad, mientras que en la aceleración en el eje X es cero.
quién me dice o por qué una parábola es más cerrada que la otra? ¿El ángulo? ¿El ángulo de quién? Perfecto. Por su componente en X. Claro, velocidad inicial en X. Exacto, ¿sí? El ángulo de la velocidad inicial. Muy bien. Entonces, bueno, para este tipo de movimiento, ¿cómo son las ecuaciones? Entonces, supongamos que tenemos, este movimiento es muy típico de lo que uno llama movimiento de proyectiles, y es muy estudiado, y fue muy estudiado en la antigüedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque este movimiento se estudia uno podría decir desde t igual a 0 casi, ¿sí? Porque cuando uno arrojaba un proyectil, quería que ese proyectil llegara lo más alto que se podía en el tiempo más corto que se podía, ¿sí? Entonces este es un movimiento, uno de los movimientos más estudiados, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene este movimiento de tiro oblicuo? Una aceleración que es 0 según I menos G versor J. Y tiene una velocidad inicial con un ángulo respecto de la horizontal. El ángulo lo podemos dar respecto a la horizontal, respecto a la vertical, no hay problema. ¿Cómo vamos a encontrar? Profe, ¿por qué no tiene aceleración en el versor I? Es la característica de este movimiento, ¿sí? Ah, Podemos hacer un anticipo, ¿sí? Porque está buena la pregunta. La aceleración la genera, ¿sí? O la aceleración de un cuerpo está generada por cómo interactúa ese cuerpo con el medio que lo rodea, ¿sí? A esas interacciones de un cuerpo con el medio que lo rodea, las llamamos fuerzas, ¿sí? Entonces la aceleración, en realidad, como dijo Newton en la segunda ley, es el resultado de ese cuerpo con las interacciones del medio, es decir, con cómo la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo resulta, ¿sí? En un movimiento como el que estamos viendo, lo que nosotros vamos a suponer es que despreciamos la fricción con el aire, ¿sí? Y entonces la única fuerza que actúa sobre ese cuerpo es el peso. Entonces, al pensar en eso, el peso es un vector que va hacia abajo, ¿sí? Es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, por eso que el movimiento resulta solo con componente en el eje Y, ¿sí? Porque no hay interacción de ese objeto porque nosotros despreciamos la resistencia del aire, que sería a lo mejor alguna cosa como para pensar, ¿sí? Que aparece otra interacción con el medio y que esa otra interacción con el medio me podría llegar a modificar el valor de la aceleración. Y ese va a estar en los dos ejes, profe, ¿o no? Claro, sí, ese va a estar en los dos ejes, ¿sí? Entonces, en primer modelo, nosotros pensamos que un tiro oblicuo, ¿sí? En condiciones ideales, porque despreciamos la fricción con el aire, ¿sí? Tiene este valor de aceleración, ¿sí? Solamente en el eje Y. ¿Te aclaré la duda o te generé otra duda más grande? No me acuerdo quién había creo que me preguntado. pregunta. ¿Eh? Por mi parte se entendió, profe. No, pero la estudiante que preguntó, no sé si le aclaré la duda o le generé otra duda. No, se entendió, sí, más ¿Sí? o menos. Bien. Por ahora lo que uno tiene que, en lo que tiene que concentrarse, por ahora, ¿sí? Es en que el movimiento, ¿se acuerdan que yo les dije? La cinemática lo que hace es describir el movimiento. Lo estudia, ¿sí? Lo describe a través del vector posición, del vector velocidad, del vector aceleración, pero no dice qué cosa genera esa aceleración, ¿sí? Para saber por qué un cuerpo tiene la aceleración que tiene,
tenemos que esperar a llegar a la unidad 2, que es la unidad de dinámica. ¿Sí? ¿Sí, Pi? Bien. Cuando uno tiene el profe. vector... Sí. ¿Alguien No, está quiere bien, preguntar? profe. ¿Seguro? Sí, está bien. Fíjense, el vector velocidad, ¿sí? El vector velocidad inicial, está acá marcado con verde, tiene esta dirección y sentido, y va a tener componentes en el eje X y componentes en el eje Y. ¿Cómo hago para encontrar las componentes en cada eje? Entonces, ¿se acuerdan que hicimos en el práctico 0 descomposición de vectores? Yo tengo, esta es mi velocidad inicial, ¿sí? Tiene un ángulo alfa o tita con la horizontal. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esta componente? ¿Quién sería esta componente? Esta componente sería B sub 0 en X. ¿Sí? Esta es la que es módulo de B sub 0 por el seno, no era X, eso era Y, Eso iba a seno, decir, profe. seno de alfa. ¿Sí? Y ahora, si yo miro esta otra componente, Sería B0 por el coseno del ángulo. claro, esta es B0 en X, esta sí en X, y esta es B0 coseno de alfa. ¿Sí? ¿Por qué necesito saber las componentes? Porque yo voy a trabajar con las funciones temporales, ¿sí? En X y en Y. Entonces tengo que descomponer a la velocidad inicial en sus dos componentes. ¿Se entiende esta descomposición que hacemos de la velocidad inicial? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces después aparecen, fíjense, ahora podemos construir, ¿sí? Fíjense que acá tenemos como dos movimientos, ¿sí? Dos movimientos dos movimientos, porque tenemos el movimiento en el eje Y, que es un movimiento de velocidad constante, y el movimiento en el eje X, que es un movimiento de aceleración constante. ¿Qué une a estos dos movimientos? Que el tiempo es el mismo, tanto para la X como para la Y. ¿Sí? Es decir, a medida que se va moviendo en forma lineal en el eje X, se mueve en forma parabólica en el eje Y. Entonces yo digo, si yo tengo una dependencia lineal con el tiempo en el eje X y una dependencia parabólica en el eje Y con el tiempo, si yo quisiera saber cómo es Y en función de X, ¿sí? Es decir, yo quiero saber, ¿sí? Juntando estas dos, ¿qué forma tiene Y de X? ¿Qué sería Y de X? Y en función de X. ¿Qué me permitiría describir? La El parábola. gráfico en R2. Porque El son las dos gráfico que en tienen las R2. Bien. cartesianas. El gráfico en R2. Una parábola, dijo alguien. Entonces ya dijeron dos cosas. ¿Sí? Un gráfico en R2. En este caso es una parábola. ¿Sí? Una parábola, porque, claro, muy bien esa aclaración. ¿Sí? Una parábola en este caso. Pero, y en términos genéricos, y más de física, ¿quién es Y en función de X? La altura en función de la distancia horizontal. Bien, ¿y eso qué me permite? ¿Qué curva? ¿Qué es eso? Porque yo entonces, para cada valor de X, voy a tener el valor de Y. ¿No es la trayectoria? Perfecta, esa es la ecuación de la trayectoria.
Eso lo haría reemplazando x de t en, digo, despejo t de la ecuación de x de t y la reemplazo en y de t. Perfecto. Así se hace. Exactamente. ¿Cómo obtengo la ecuación de la trayectoria? Despejo t de acá, de esta ecuación, ¿sí? Y después lo reemplazo acá. Perfecto. Perfecto. ¿Y eso qué me va a dar? Ah, no lo puse. No la puse. Oh. ¿No dijo que Profe, la pero trayectoria? Uy, sacó ¿Qué? todo. Sí, saqué todo. Me enojé. ¿La ven en la pantalla? Sí. Sí, ¿Qué sí. Sí, teníamos? sí. Teníamos un x de t. Lo voy a poner un poco más grande porque no me gusta que quede tan finito. Tenemos un x de t que era x0 más b0 en x Pero en x. por t. Y por el otro lado teníamos el y de t, que era un i0 más b0 en i por t, menos un medio de gt cuadrado, porque conocemos cuál es el valor, ¿sí? Y además habíamos hecho que si este era b0 y este el ángulo θ, entonces esta componente, esto que era b0 en i, era b0 seno de θ, y esta componente era b0 en x y era b0 coseno de θ. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar las ecuaciones, nos quedarían x0 más b0 coseno de θ, y acá en i nos queda el i de t, i0 más b0 en i por t, en vez de poner b0 en i por t, ponemos b0 seno de θ por t, menos un medio de gt cuadrado. ¿Sí? Si nosotros despejamos el tiempo de acá, esto nos queda que es x de t menos x0 dividido Dividido b0 coseno b0 de x. coseno de θ. ¿Sí? Ahora agarramos este valor y lo ponemos acá, y lo ponemos acá. ¿Sí? Y eso nos queda que el i de t entonces es i0 más b0 seno de θ por x de t menos x sub 0 dividido b0 coseno de θ menos un medio de g, y ahora ponemos x de t menos x0 al cuadrado dividido b0 cuadrado coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Y entonces tenemos que el i de t, este b0 se va con este, ¿sí? Y me queda i0 más x de t menos x0 tangente de θ menos un medio de g x de t menos x0 al cuadrado sobre b0 cuadrado coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Y entonces, acá tenemos la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es la ecuación de la trayectoria? Y lo que me está diciendo a mí es que si yo tengo un sistema, ¿sí? XY, yo pregunto,
Eso es una función, una parábola. ¿Abierta hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, Hacia abajo. Hacia Hacia abajo. Nunca va hacia abajo. porque si no, no cae. Tal cual. Y sería, por ejemplo, esto sería el valor de x0, de y0, digo. Acá el x0, ¿cuánto vale en esta? 0. 0, ¿sí? Fíjense que también vamos a tener una altura máxima. Ah, una altura máxima. ¿Cómo será la altura máxima? Porque ahora me entra una duda. Yo digo, bueno, ¿yo puedo dibujar el vector velocidad? Y sí, puedes dibujar el vector velocidad, porque acá, ¿qué tendríamos? Acá tendríamos B0. Ay, así. Acá tenemos B0. ¿Sí? Ese B0 tiene componente en X y tiene componente en Y. ¿Sí? Ahora, si yo me paro acá, en un punto que todavía no llegue a la altura máxima, ¿qué va a pasar con esas componentes de las velocidades? ¿Van a ser las dos Claro. iguales? ¿Hay una que es más grande, Claro. otra que es más chica? ¿Una se queda constante y Y la otra no? ¿Cómo la es? componente No ni va a sé ser cómo cada es vez más constante chica. el otro, ¿no? Bien, La X va a ser siempre igual. la componente ni, dijo un compañero, es cada vez más chica. ¿Sí? ¿Por qué es cada vez más chica? Y porque sabemos, ¿sí?, que el movimiento en Y es un movimiento que tiene la aceleración de la gravedad, de la aceleración gravitatoria. En cambio, el eje X es un eje con velocidad constante. O sea, ¿qué quiere decir? Esta velocidad, la que es naranja, ¿sí?, siempre es igual. No importa dónde esté. ¿Sí? Siempre va a ser la misma. Esa que es la componente, ¿sí?, vamos a poner acá en naranja, y tengo B0 de X, que es constante. ¿Sí? En cambio, ¿qué le pasa al B en Y? Acá, por ejemplo, en la altura máxima, el BI es 0. Por eso no sube más. ¿Sí? Y a partir del B de la altura máxima, ¿cómo es la componente en Y de la velocidad? ¿Es positiva o negativa? ¿Negativa? Negativa. Negativa. ¿Sí? Empieza a crecer hacia abajo. De modo que yo acá tengo mi velocidad. No, lo quería subir. Pero lo importante es que en la componente X es siempre la misma velocidad. ¿Sí? Esa es la característica de un movimiento de un tiro oblicuo. Es decir, si yo dibujara la componente de la velocidad en X en función del tiempo, ¿qué tendría? Una recta. Así. Una recta constante. Claro. En cambio, si yo dibujo la velocidad en Y en función del tiempo, Primero voy a con ver. pendiente positiva y otra con pendiente negativa. ¿Te parece? ¿Por qué dos pendientes? Si la aceleración en Y es única. Todavía no entiendo las del gráfico ese. Me recuesta por fin. Bueno, pero ¿qué es? Yo- Miremoslo, Yanela, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Este es cómo evoluciona la componente en Y. ¿Dónde está este punto? Acá ¿Qué arriba. punto dibujaste? Ese es. Ah, ahí está. Ya lo entendí. ¿Sí? Entonces fíjate que tengo la velocidad. Acá que tengo este primer vectorcito que yo dibujo, ¿qué es? Esa es B0 en Y.
Y fíjate lo que le va pasando. A medida que pasa el tiempo, ese vector se va haciendo cada vez más chiquito. ¿Sí? Cada vez más chiquito, hasta que llegó a la altura máxima. Después que pasó la altura máxima, ¿sí? La velocidad invierte su signo. Y entonces ahora crece, pero en forma negativa. ¿Sí? Porque no tenemos que olvidarnos que acá siempre tenemos presente a nuestro vector aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Un poco mejor, Yanela? Sí, un poco mejor, profe, gracias. No. Bien. Entonces dijimos, tenemos un movimiento caracterizado en el eje X, es un movimiento de velocidad constante, y en el eje Y con aceleración constante. Esto es un modelo, ¿verdad? Este modelo funciona bastante bien. ¿Sí? Este modelo que supone que el cuerpo que desarrolla este movimiento no tiene interacción, es decir, no tiene fricción con el aire. No está tan lejano. ¿Sí? Entonces, esto es, por ejemplo, el movimiento que tiene una pelota cuando un jugador la lanza a otro jugador. ¿Sí? Y entonces fíjense que lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Es que siempre la componente en X, ¿sí? Es la misma. Mientras que la velocidad en el eje Y va a ir disminuyendo hasta alcanzar la altura máxima y después va a ir creciendo en forma inversa, ¿sí? En forma, por ejemplo, para nosotros eso es en forma negativa. ¿Sí? Y va a describir una trayectoria parabólica. Por ejemplo, uno podría pensar, ¿sí? Que cuando uno estornuda, las partículas, esto lo saqué, no sé dónde, si las partículas de COVID desarrollan, por ser una partícula, ¿sí? Que se lanza con una velocidad inicial, describe una trayectoria parabólica. A este análisis, ¿sí? Hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué con pinzas? Porque este objeto que estamos analizando, ¿sí? Es un objeto muy, pero muy pequeño, que se mueve en un medio, que es el aire, un medio fluido, y es posible que no pueda ser despreciado el efecto de la fricción con el aire. Porque despreciar o no el efecto de la fricción con el aire requiere un análisis, ¿sí? Un análisis previo, un análisis de decir, a ver, si es posible o no, ¿sí? Que la fuerza de fricción con el aire sea despreciable frente a eso. ¿Por qué? Porque este objeto es un objeto muy ligero. También es cierto que es pequeño, ¿sí? Y cuando ustedes vayan a Física 2, es muy probable que estudien algún tipo de fricción, ¿sí? Las fricciones en general se modelizan como proporcionales a la velocidad, ¿sí? Depende, hay varios modelos, ¿sí? Esos modelos de un cuerpo que se mueve en un medio fluido son temas de física 2, ¿sí? Pero si uno dijera, bueno, pensemos que la molécula, o que que el virus del COVID es una pelotita, ¿sí? Es una pelotita y que la puedo en una primera instancia, ¿sí? Modelizar como si fuera, ¿sí? Un objeto puntual que describe una trayectoria, un tiro oblicuo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá saldría con velocidad inicial solo en componente X, ¿sí? Entonces después va creciendo su velocidad en Y, ¿sí? Y podemos hacer un cálculo. Fíjense que calcula el tiempo de vuelo. ¿Por qué calcula el tiempo de vuelo así? Hagamos unas cuentitas. No quería dejar de compartir la pantalla. Estoy un poquito torpe. ¿De dónde sale eso? ¿Sí? Y bueno, nosotros dijimos, nuestras ecuaciones eran en X, ¿sí? Era X0 más B0X por T. Y en Y, la ecuación era Y0
más B0i por t menos 1/2 de gt cuadrado. ¿Sí? Si nosotros lo aplicamos estas ecuaciones a este movimiento en particular, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿dónde vamos a poner los ejes? Vamos a poner los ejes así. Este es nuestro eje X, y este es nuestro eje Y. ¿Sí? Vamos a dibujar el vector de aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendríamos? El X0 es 0. ¿Sí? Fíjense. ¿Se entiende por qué el X0 es 0? Sí, profe. ¿Sí? Porque está acá, sale de acá. Esta es la posición en X que le corresponde, ¿sí? Al momento de la partida. El I0 sería eso que acá dice H. ¿Sí? Entonces tendríamos, eso sería H. El V0 en X es dato. ¿Sí? Estos son los 6 metros por segundo. Voy a poner esto. 6 metros por segundo. Y el V0 en I es 0, porque uno supone que está tosiendo y que cuando tose sale en forma horizontal. Entonces, una vez que adecuamos nuestras ecuaciones al problema, nos quedaría que X vale V0 en X por T, y el I vale I0 menos 1/2 de GT cuadrado. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto tiempo está el virus en el aire? Profe, ¿por qué no le ponemos H en vez de I0 así nos queda igualito? Ah, ¿cierto? Te voy a revolear. Entonces ahora, ¿cómo hago para calcular este tiempo? El tiempo en el que llega al piso. Cuando I igual 0, Bien. despejo la T. Claro, entonces el T final es para I igual a 0. ¿Sí? Entonces pongo 0 igual a H menos 1/2 de G T cuadrado. Entonces de acá despejo la T, el tiempo ese, que sería el tiempo final, ¿sí? Como 2H sobre G raíz cuadrada. Que es la expresión esta que está acá. ¿Sí? Con esos datos que tiene el problema me da 0,57 segundos. Entonces ahora, ¿cómo hago para saber cuánto se desplazó en el eje X? Entonces, voy a agarrar esta ecuación, y en esa ecuación reemplazo el tiempo y tengo el alcance, o cuánto se trasladó, ¿sí? Serían esos 6 metros por segundo por 0,57 segundos, me da los 3,42 metros. A nosotros, a todo el mundo, nos dijeron que una distancia prudente son los 2 metros. ¿Sí? Fíjense que hay diferencia entre los 2 metros y esto que uno puede calcular, y es muy probable que esa diferencia sea debida a que no puedo considerar, ¿sí?, que este modelo es exacto. ¿Sí? Que solamente, ¿sí?, está interactuando con la Tierra, sino que además el virus interactúa con el aire, ¿sí? Y eso hace que caiga antes. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se usa? ¿Cómo usamos las ecuaciones? Sí, profe, perfecto. Bien. Esto sería lo mismo, ¿sí? Es decir, fíjense que acá podemos usar el mismo modelo. Eso sería, por ejemplo, alguien tira desde una altura h,
tira un objeto con velocidad horizontal. Entonces fíjense que otra vez lo que estamos haciendo es, si nosotros queremos evaluar esto, vamos a usar las mismas ecuaciones, o la misma forma de las ecuaciones. ¿Sí? Y acá vamos a volver a decir, bueno, pero solamente tiene componente en X la velocidad, entonces este término se me hace 0, ¿sí? Y para estudiar el movimiento y poder calcular cosas, y esto lo tomo en 0, ¿por qué lo tomo en 0? Y porque voy a estudiar el movimiento y voy a poner mis ejes, ¿sí? Los voy a medir así. Entonces este es mi eje X y este es mi eje Y. ¿Sí? Entonces va a ser B0 en X por T, y el I de T va a ser H menos 1/2 de GT cuadrado. ¿Sí? Es decir, fíjense que uno puede tener distintas situaciones, ¿sí? Y el modelo matemático que está usando para resolverlo es el mismo. ¿Sí? Acá tenemos otro gráfico, ¿sí? Donde vemos otra vez los vectores bien detallados, ¿sí? Y la ecuación de la trayectoria. Esto hay un nombre especial, ¿sí? No para todo, pero sí para algunas cosas. Si el I0 es 0, ¿sí? El X máximo se llama alcance. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Por qué digo el I0, 0? Porque el alcance se mide así. Es decir, de una altura a la misma altura. ¿Sí? Entonces, en este caso, de igual a 0 a igual a 0. Esto que tenemos acá se llama altura máxima, y el desplazamiento máximo en la horizontal entre dos posiciones, entre dos alturas iguales, se denomina alcance. ¿Sí? Profe, ¿y el alcance máximo cuándo se conseguiría? Qué buena Cuando vos- pregunta. Qué buena pregunta. ¿Cómo haría para saber cuándo el alcance es máximo? Vamos, es decir, ¿qué vemos? Cuando usás toda la fuerza en un eje, ¿Qué cosas influyen en el alcance? ¿Qué les parece a ustedes? La gravedad no, porque la gravedad siempre es la misma, la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La velocidad en X. La velocidad de inicial. Bien, la velocidad inicial. ¿Sí? Es decir, estamos preguntándonos qué cosas influyen en el alcance. ¿El ángulo, profe? Entonces dijimos B0. ¿Sí? B0. Acá tenemos otra propuesta, alfa. Es decir, con B0 es fácil verlo. ¿Sí? O el B0X, si uno quiere. ¿Por qué? Bueno, porque la ecuación de la posición de X en función del tiempo es un X0 más B0X por T. Eso quiere decir que cuanto más grande sea la componente en X, ¿sí?, más lejos va a llegar. O sea, pero ¿y quién es la componente en X de la velocidad? Y esa es B0, y en X es coseno de alfa. Entonces quiere decir, cuanto más grande sea el módulo de la velocidad, más lejos va a ir. Eso se ve bien. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Es decir, cuanto sí, mayor sea el profe. módulo de la velocidad, más lejos va a caer. Eso no hay ningún problema. Ahora,
si yo tengo un valor de B0 y puedo jugar con el ángulo, podría averiguar con qué valor del ángulo el alcance es máximo. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué valor de alfa hace que el alcance sea máximo? Claro, y sería con 0. Cuando alfa es igual a 0. Y ustedes dicen que alfa es igual a 0, pero entonces en alfa igual a 0 no tendría un movimiento parabólico. Cuando alfa igual a 45, profe. Cuando es menor a 45. Bien, tenemos varias posibilidades. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Porque somos futuros, ustedes son futuros ingenieros, así que los ingenieros calculamos. ¿Sí? Calculamos. Cuando tiende a 0, supongo, ¿Cómo entonces sí. hacemos? Necesitas que sea una parábola. B0x dividido B0 y el arco seno. Pero no sabemos, porque lo que nosotros queremos saber es cuál es el valor de alfa que da el alcance máximo. ¿Cómo hacemos? Cuando está completamente sobre X, puede ser. Pero lo Mientras quiero menor sea el calcular. ángulo Yo y lo la quiero fuerza se calcular. distribuya más. ¿Cómo? Yo lo quiero calcular. O sea, profe, yo diría que tiene que ser 45 grados para que sea como balanceado entre ambos dos. Que vos le des suficiente como velocidad hacia adelante y suficiente tiempo para estar en el aire. Pensando más desde un punto de vista realista, por así decirlo. Porque si Sí, lo pero tirás a bueno. 5 grados va a ir muy para adelante, pero se va a quedar muy rápido. Y si lo tirás a 80, por ejemplo, hay mucho para arriba, pero no mucho para adelante. Bueno, pero Juan, tiene que haber alguna forma de demostrarlo eso. Si calculo el límite tendiendo a infinito de lo máximo que pueda ir, o sea, del alcance máximo. Pero no entendí eso del límite infinito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, o sea, A ver, para calcular lo máximo que entre lo que puede todos, a ver, llegar. ¿cómo se hace para calcular? Dice, ¿qué tengo? ¿No es más fácil buscar la altura máxima, después multiplicar el tiempo por 2 y de ahí reemplazar el tiempo en la ecuación de posición? Pero Con yo lo que quiero reemplazación. es saber cuál es el ángulo. Ah, Es decir, yo quiero saber cuál es el ángulo que me va a dar el alcance máximo. ¿Cómo hago? Yo tengo la ecuación sería, para el caso este nuestro, sería, vamos a escribir en rojo. Profe, El I de X este es, el I0 es 0, ¿sí? Porque parte de acá abajo. Entonces me profe, ¿se quedaría puede relacionar con la última parte, que es tangente un de medio alfa, menos un medio de la gravedad por x en t menos x0 sobre la velocidad inicial por el coseno? Y como buscar achicar eso lo más posible, porque es la única parte negativa de la ecuación. claro, pero fíjense achicar eso lo más posible. ¿Qué quiere decir eso? Esta es Profe, la ecuación, ¿y de qué la tal? trayectoria si yo miro este gráfico que tenemos acá. ¿Sí? Es decir, ¿y qué más sé? Y sé que el x de t vale b0 seno de alfa por t y que el i de t vale, ¿qué vale? Vale 0, vale b0 coseno de alfa por t menos un medio de gt cuadrado. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, voy a tener fijo B0. ¿Sí? B0 es una constante. Ahora quiero saber cuál es el valor. Dijimos, además tenemos la velocidad en X, en función del tiempo, era una constante. ¿Sí? Esa es B0 seno de alfa. En cambio, la B en I de t era B0
coseno de tita. No, esta era B0, B0 seno, no, hasta al revés. Para no equivocarnos, hacemos, este es B0, esta es B0, este es alfa, este es B0 seno, que corresponde al I. Seno de tita, seno de alfa. Y acá coseno de... Profe, ¿no lo podríamos calcular en el momento en el que llega a la altura máxima, ya que la velocidad se desplazó? Bueno, pero yo quiero saber cuál es el ángulo que me garantiza que eso sea máximo. Estas son las ecuaciones horarias, ¿sí? Y habíamos dicho, algo que me gustó, porque si yo quiero saber cuál es el alcance, es decir, ¿cuánto mide esto? Porque es lo que yo quiero hacer máximo, ¿sí? Entonces, bueno, primero encontremos cuál es el alcance. El alcance sería el X final, ¿sí? Entonces, para poder calcular el X final, ¿qué tendríamos que calcular antes? El valor máximo de ¿Final, T. profe? Bien, el Tiempo T final. final. Entonces necesito, me pregunto, ¿cuánto vale el T final? ¿Cómo sé cuánto vale el T final? Y lo puedo sacar de acá. ¿Sí? Porque para T final, ¿cuánto vale el I? 0. 0. ¿Sí? Entonces eso me queda B0 seno de alfa por T menos 1/2 de GT cuadrado. O sea que esto es lo mismo que ponerlo así. B0 seno de alfa menos 1/2 de G por T. ¿Está bien eso? Entonces, ¿esto qué me dice? Tengo dos opciones. Una opción es que T sea igual a 0 y la otra opción que esto sea igual a 0. Entonces, si eso es igual a 0, B0 seno de alfa es igual a 1/2 de G por T, o sea que T vale 2B0 seno de alfa dividido G. Ese tiempo, ¿qué es? Ese es el tiempo final. ¿Sí? Este T igual a 0 sería el tiempo inicial igual a 0. Y este sería el tiempo final igual a 0. Entonces ahora reemplazo este tiempo final, lo reemplazo en X de T. Entonces tengo que X de el tiempo final vale B0 coseno de alfa por 2 B0 seno de alfa sobre G. A este, ¿sí? A esto lo llamamos alcance, y vale 2 veces B0 cuadrado coseno de alfa seno de alfa sobre G. Entonces supongamos, ¿sí?, que tenemos una velocidad inicial constante. ¿Cuál es el ángulo que me da el alcance máximo? ¿Cómo hago para calcularlo? ¿Qué les parece? Sospecho que tiene que ser 45 ese ángulo. Porque Bien, con pero 45, el ustedes, coseno de 45, claro, si no, ustedes cuando sean profesionales le van a decir a su jefe, mira, no, sospecho que son, no sé, que son 145 millones de dólares lo que me va a costar hacer la obra. No sé, profe, escribimos seno en función de coseno y vemos si podemos maximizar la función que queda. ¿No tenemos A ver. alguna identidad A trigonométrica? ver, que para. podamos- Para.
Me gustó eso. Me gustó eso. ¿Qué hago? Reemplazo. Una cosa que yo les puedo contar. Porque Ya nomás, aguántenme una cosa que lo busco, lo googleo, porque siempre me lo olvido. Identidades. Sí, quiero una de esas identidades trigonométricas terribles. Esta que está acá. Hay unas que tienen 8 millones de cosas. Y ahora no la voy a encontrar rápido. Siempre me pasa lo mismo. Está por acá. Acá está. Acá está. Una cosa que uno puede saber, que 2 veces el seno de tita por el coseno de tita es el seno de 2 tita. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica. Entonces, con esa identidad trigonométrica uno podría escribir acá, así, 2b0 cuadrado seno de 2 alfa sobre G. En realidad el 2 ese del inicio no se te va. Se me va, tenés razón. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora tengo un solo alfa. Pero igual lo podríamos haber hecho con el seno y coseno. ¿Eh? Bien. ¿Y ahora cómo hago para saber cuándo el alcance es máximo? ¿Veo cuando el seno tiene su valor máximo? Y no. Porque eso sería 90. O sea que alfa sería 90, o sea, lo tiro por arriba. Planteo que 2 tita tiene que ser igual a 90, que es el máximo del seno. Yo voy a ir a hablar con la gente de análisis matemático, ¿sí? Porque lo dije y ustedes no captaron mi idea. Yo pregunté. Es más, la pregunta la voy a escribir acá para ver si se dan cuenta. ¿Para qué valor de alfa el alcance es máximo? 45 grados. El seno de 2 veces el ángulo. Claro, pero dame una razón de por qué vos decís que el seno de 2 alfa es 90. ¿Cuál es el procedimiento que se hace para obtener o para encontrar, ¿sí?, condiciones de máximo? Cuando la ¿Derivando, derivada- profe? Me suena derivando. Nosotros para buscar los máximos y mínimos de una función derivamos en análisis 1. Ahí está. Y lo mismo usábamos para Si yo hago la maximizar o derivada minimizar del una alcance función. respecto de la variable, es decir, ¿qué es lo que ¿qué quiero maximizar? El alcance. ¿Respecto de qué? Del ángulo. Entonces lo que tengo que hacer es la derivada del alcance respecto del ángulo alfa. Eso lo igualo a 0 y calculo alfa. Y ahí me da que el ángulo es 45. Pero esta es la demostración que yo tengo que hacer. Tengo que derivar el alcance, es decir, tengo que derivar ¿qué? Tengo que derivar la función ¿sí? B0 cuadrado. B0 cuadrado, 2 alfa seno de 2 alfa sobre G. sobre G. Y el B0 igual a cuadrado 0. sobre G lo podemos sacar afuera porque es constante. Claro, entonces me quedaría, ¿cómo sería la derivada de esa? Sería B0, así sería B0 cuadrado. G también me quedaría para derivar la derivada del seno de 2 alfa respecto de alfa. Sería menos 2 coseno de alfa. Y entonces sería menos 2 coseno de alfa. No sé, no me acuerdo cuánto es la derivada. 0 cuadrado sobre G. Creo que la derivada del seno es menos coseno, no, siempre me los confundo. No, la derivada de seno es coseno.
La derivada del seno Claro, sí, coseno. está bien. Yo siempre me los, Pero, yo siempre me los confundo. pero también, Sí. Entonces, ¿esto qué me Así queda? que Coseno dos de coseno 2 de alfa. alfa por 2. Ah, Claro. claro. sí, ¿Sí? Porque es sí. la derivada de la función trigonométrica, ¿sí? Sí. Es una cadena Y la derivada de lo de adentro. de 2 alfa, que sería 2. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Entonces, ¿cuándo el coseno es 0? Cuando alfa es pi sobre 2. No. ¿Cuándo el coseno de una función es... ¿Cuándo el coseno vale 0? El coseno Cuando vale tenés un 0, ángulo de 90 grados. claro. Si 2 alfa es 90 grados. Entonces eso quiere decir que alfa es 45. Y ahí uno demuestra que el alcance máximo se da para un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Con lo que habían aprendido en matemáticas. ¿Y el de 270, profe? Pero no tiene sentido el de 270, porque sería para abajo. Ah, ¿Sí? está bien. Sí. Perfecto. ¿Sí? No nos olvidemos nunca que para nosotros puede haber una respuesta matemática, otra respuesta matemática, pero la respuesta tiene que tener sentido físico. ¿Vieron cuando uno hace Bhaskara y calcula 2 tiempos, va a Sí, descartar el uno? negativo no lo tomamos. Claro, ¿por qué lo descarta ese? Porque no tiene sentido físico. Acá Sí. plantear 270 no tiene sentido físico, porque uno se lo estaríamos tirando para abajo. ¿Sí? Bien. Eso, nunca se olviden que de lo que aprendieron, ¿sí? Uno usa todo lo que aprendió. Bien. El último tema que vamos a ver es un tema que está relacionado con los sistemas de referencia, ¿sí? Y se llama velocidad relativa. Yo puedo tener un objeto, ¿sí? Este es mi objeto de estudio, que lo analizo respecto de un sistema, ¿sí? Este es el sistema que está en celeste, y entonces para fijar la posición de ese objeto, lo hago con un vector posición, que es el vector posición de P respecto del sistema B. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ese punto analizarlo respecto de otro sistema de referencia, lo que tengo que hacer es, bueno, pongo mi otro sistema de referencia y ubico a este objeto B respecto del origen de este nuevo sistema de referencia que llamé A. Entonces el vector posición que me ubica al punto P respecto del sistema fijo es el R del punto P respecto de A. Entonces eso, fíjense que ya tengo ubicado al punto P respecto de 2 sistemas. Ah, bueno, pero ¿qué relación hay entre esos 2 sistemas? Entonces el vector que ubica al sistema B respecto de A, ¿sí? Es este que está dibujado acá, y fíjense que es el vector R que ubica al sistema B respecto del origen A. Hay que prestar mucha atención a los subíndices. Entonces fíjense que, de acuerdo a este diagrama que tenemos acá de vectores, yo puedo establecer esta relación. Que el vector que ubica al objeto respecto de A, o sea, este que está acá largo, ¿sí? Es el vector que ubica al sistema B respecto de A, más este vector que ubica al punto P, objeto de estudio, respecto de nuestro sistema B. ¿Sí? Bien, entonces, ahora tengo el objeto, ese punto P, respecto de 2 sistemas, ¿sí? De 2 sistemas distintos. ¿Qué pasa si estos sistemas, el sistema A lo dejo fijo, pero el sistema B se empieza a mover? Es decir, el sistema B tiene velocidad respecto del sistema A. Entonces, ¿cómo relaciono
ahora ese objeto con el sistema fijo. Si uno deriva esta ecuación, va a llegar a que va a tener la velocidad del sistema P respecto de A igual a la velocidad del sistema P respecto de B, o del punto P respecto al sistema B, más la velocidad del sistema B respecto de A. Bien. Entonces, esto me va a servir para establecer algo que se denomina velocidad relativa. ¿Sí? Porque yo puedo tener un objeto, ¿sí?, que se mueve sobre un sistema que además se mueve respecto de un sistema que está fijo. En general, el sistema que está fijo, ¿sí?, para nosotros es el sistema de la Tierra, ¿sí?, o lo que uno llama el sistema de laboratorio. ¿Sí? El sistema A es un sistema fijo. Yo voy a evaluar, ¿sí?, el movimiento desde mi sistema A, pero también puedo evaluar el movimiento del cuerpo objeto P respecto de un sistema que se mueve. ¿Sí? ¿Y esto para qué me sirve? ¿O por qué quiero buscar estas relaciones? Supongamos, ¿sí?, que uno está haciendo un análisis de cómo se mueve un bote, o cómo es la velocidad del bote, en un sistema, sobre el río, ¿sí?, pero el río tiene velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me paro en la Tierra, ¿sí?, que es mi sistema fijo, ¿sí?, puedo analizar cómo es la velocidad del bote respecto de mi sistema fijo y la velocidad del bote respecto de un sistema que es el sistema del río, y el río tiene velocidad respecto del sistema fijo. ¿Sí? Fíjense que acá están puestos los subíndices. La S es de tierra, a ver, lo vamos a anotar más clarito. Fíjense que acá estaríamos diciendo que la velocidad del bote respecto de tierra es lo mismo que la velocidad del bote respecto del agua más la velocidad del agua respecto de tierra. Entonces acá reconocemos cuál es el sistema móvil. El sistema móvil es el agua. ¿Por qué? Porque el agua se mueve respecto de lo que yo determino que es fijo, que es la tierra. ¿Sí? Entonces, como sistema fijo tenemos la tierra. Como sistema móvil tenemos el río, ¿sí?, o el agua. Entonces, para establecer la relación, porque uno sabe, esto lo ha visto en el río, si uno está en una orilla y quiere llegar a la orilla opuesta, y quiere, por ejemplo, en vez de que sea un bote, una persona que nada, ¿qué pasa si la persona nada así? Sale nadando. O termina hacia la izquierda. ¿Va a llegar a la otra orilla? Derecho no. ¿Va a llegar a la otra orilla así derechito? Sí, pero no, No, va a llegar vamos a ver. torcido. Va a llegar con otra Serpiente. inclinación. Claro, va a llegar con otra inclinación. ¿Y eso por qué es así? Porque esta velocidad que lleva el nadador, lo vamos a dibujar donde va el nadador, porque acá que está como nadando en la tierra, ¿sí? El nadador estaría acá. Entonces esta sería la velocidad del nadador respecto del agua.
¿sí? Pero el agua se mueve. Entonces a eso le tendríamos que sumar la velocidad del agua respecto de tierra, y entonces nosotros, esa composición nos va a dar un vector inclinado, y eso es lo que nosotros vemos, que si el nadador nada perpendicular al río, no va a salir enfrente nuestro, sino que se va a desviar. ¿Sí? Entonces esta relación nos va a permitir calcular velocidades relativas entre sistemas que se mueven uno respecto del otro. ¿Sí? Uno lo puede poner el sistema donde quiera, ¿sí? Y hacer el análisis respecto del sistema que va con uno. Por ejemplo, cuando uno llega a una esquina, ¿sí? Pasa a la esquina y ve que alguien camina por la calle perpendicular a la que uno va. ¿Sí? O sea, mi ejemplo es este. Yo voy caminando así, ¿sí? Este soy yo, esta es la velocidad mía respecto de tierra. Y veo una persona que va para allá, que es la velocidad de la persona respecto de tierra. Ahora, si yo dijera, bueno, no, respecto de mi sistema, que va conmigo, ¿sí? Que va conmigo, ¿para dónde se mueve esa persona? ¿Se mueve perpendicular a mí o se mueve torcido? Qué pregunta, profe. ¿eh? Perpendicular. ¿Perpendicular? No te olvides que vos te estás moviendo. Ah, entonces lo veo torcido. Lo veo torcido. ¿Sí? Lo veo torcido. Esto se puede ver, ustedes imagínense que van caminando, ¿sí? Van caminando por una plaza, porque así podemos ver para todos lados, ¿sí? Entonces ustedes van caminando por una plaza y ven que hay una persona que camina, tiene un camino que es perpendicular al de ustedes. Pero ahora ustedes miren a esa persona y díganme cómo se mueve respecto de ustedes, que siguen caminando. No se mueve derecho. Se mueve En inclinado. diagonal, En abajo a la diagonal. derecha. Tal cual. ¿Sí? Esa velocidad que ustedes están viendo, ese cambio de la posición respecto de su sistema, ¿sí? Eso se llama velocidad relativa. ¿Por qué? Porque es la velocidad con la que yo veo que el otro objeto se mueve respecto de mí. ¿Sí? Para que esa velocidad coincida con la velocidad que ve alguien que está sentado en la plaza porque no se mueve, yo me tengo que parar. ¿Sí? Por eso uno dice que el movimiento es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al sistema de referencia. ¿Sí? El cambio de la posición de un objeto respecto de un sistema depende de si ese sistema se mueve o no se mueve. ¿Sí? Y depende del sistema. ¿Sí? De cómo yo ubico el sistema. ¿Sí? Lo que uno tiene que tener bien presente para no perderse, porque da un poco de trabajo velocidad relativa, ¿sí? Pero para que no perderse es esta idea, ¿sí? Esta idea de que yo construyo los vectores y tengo un sistema móvil, ¿sí? Ubico el objeto respecto de mi sistema móvil, ubico el sistema respecto de un sistema fijo, y así dibujo los vectores. Y así solito sale esta relación. No hace falta aprendérsela de memoria, porque si la quieren aprender de memoria, vaya ustedes, pero es una expresión que uno puede construir. ¿Sí? Y entonces después pasa rápidamente a velocidades, porque lo que va a hacer es derivar, ¿sí? Una suma. Entonces va a poder encontrar, ¿sí? Cómo es cada uno. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos viendo acá es que
las dos velocidades, esta es la velocidad del bote respecto del agua. Le sumo la velocidad del agua respecto de tierra y obtengo la velocidad del bote respecto de tierra. Sí, necesariamente el bote, para poder ir derecho respecto, es decir, para poder cruzar derecho, tiene que inclinarse, ¿sí? Porque se está moviendo en un sistema móvil. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros miramos en una sola dimensión, fíjense la pregunta, ¿cuál será la velocidad con la que usted ve que se acerca el camión? Entonces, si yo digo, bueno, una velocidad respecto de mí, ¿sí? ¿Sí? Respecto de mí. Entonces recordamos la expresión. El sistema fijo, ¿sí? Es el sistema de la Tierra. Usted será el otro sistema, y el objeto que vamos a analizar es el camión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad del camión respecto de tierra, es igual a la velocidad del camión respecto de usted, ¿sí? Más la velocidad que usted lleva respecto de tierra. ¿Alguien se dio cuenta por qué tiene esos subíndices? Es una anécdota. En inglés están. En inglés. En inglés. La T de track y la Y de Earth de tierra. Claro, tal cual. You. Exacto, ¿sí? Pero la fíjense, E lo de que es importante es preguntarse, ¿cuál es el objeto que yo quiero analizar? El objeto es el camión. ¿Sí? El objeto es el camión. ¿Cuál es el sistema móvil? Y el sistema móvil soy yo, que voy en un auto y se está moviendo. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el sistema fijo? Y en general, en el 90%, 99% de los casos, el sistema fijo es tierra. ¿Sí? Entonces, construimos, ya dijimos, perfecto. Yo soy el sistema móvil, ¿sí? El camión es el objeto que estoy estudiando, y el sistema fijo es la Tierra. Cuando yo acomodo esta ecuación, ¿sí? Fíjense cómo nos queda. Si nosotros usamos el sistema de signos que veníamos diciendo, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo, ¿sí? Entonces, esta velocidad es positiva y esta velocidad negativa, ¿sí? Porque habíamos dicho que para mí es positivo, para arriba y para abajo. Entonces le voy a poner a la velocidad del camión respecto de tierra, le voy a poner el signo que le corresponde. La velocidad del camión respecto de mí es lo que yo quiero, es lo que estoy buscando, ¿sí? Es lo que yo quiero saber. Yo quiero, cuando vos te dicen, ¿con qué velocidad lo ves venir? Y esa es la velocidad, entonces es la velocidad del otro objeto respecto de mí. La velocidad que yo llevo respecto de tierra es positiva, ¿sí? Porque en el dibujito va hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que va para arriba es positivo. Entonces fíjense que cuando despejamos lo que estamos buscando, que es la velocidad del camión respecto de mí, me queda una suma con signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene signo negativo es que se me viene encima. ¿Sí? Que esa velocidad tiene, la velocidad relativa, tiene este sentido. Esta es la velocidad del camión respecto a usted. Pero esa es por el sistema de referencia, porque si hubiésemos tomado que nosotros íbamos en la otra dirección, o sea, como la dirección que lleva el camión, y no. Me parece a mí que puede ser también que sea por eso. Sí, pero de cualquier manera te va a dar que es una suma. ¿Pero negativo? No, te va a dar una suma positiva. Porque Sí, si vos cambiás, si vos decís, no, yo ahora quiero que lo que va para allá sea positivo. Es como cambiar todo esto, multiplicar todo por -1. ¿Y si los dos fueran para el mismo lado? Y si los dos van para el mismo lado, entonces
tendría una diferencia. Porque este signo que está acá, es un signo de operación. Es un signo de cuenta. Este menos es de sentido. Pero este menos, el otro menos, este que está acá, este menos es una ¿Y de asignación dónde sale, profesor? de sentido. ¿Cuál? El que usted dice que es el signo de cuentas. Y es un despeje. Porque ¿cómo hago para despejar la velocidad del camión respecto de usted? Tengo que pasar la velocidad de usted respecto de tierra al otro lado y pasa negativa. Está sumando de este lado, pasa para el otro lado al restar. ¿No? Sí, está bien. Lo hacemos a mano. Lo hacemos a mano y si quieren lo traducimos al castellano. ¿Sí? Sí, por favor. Yo tengo un camión, ¿sí?, que viene para este lado. Esta es la velocidad del camión respecto de tierra. ¿Sí? Esto es una ruta. ¿Sí? Acá está marcado, ¿sí? Acá viene el auto. ¿Sí? Esto sería la velocidad del auto respecto de tierra. ¿Sí? Entonces dijimos, si quieren lo podemos hacer así. Construimos la ecuación desde el principio. ¿Sí? Yo tengo, siempre me queda feito ahí. Ese es el punto P. Esto que está acá es el vector posición de P respecto, este sería el auto y este sería el tierra. Entonces, el vector posición de P, del punto P, ¿quién sería el punto P? El punto P sería el camión. Eso sería el vector posición del camión respecto del auto. Puede ser que salga porque nosotros hacemos, por ejemplo, la posición del auto respecto de la tierra y después necesitamos la posición de la tierra respecto del camión. Y como es... No. Me perdí. Si yo construyo esa ecuación que tengo ahí, me queda así. Esto es bueno hacerlo así, porque entonces uno no está preguntando qué es cada cosa. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cuál es el objeto que estoy mirando? El camión. ¿Sí? El camión. Lo voy a mirar respecto de tierra y respecto del auto. ¿Quién se mueve respecto de tierra? El auto también. Entonces, el auto es mi sistema móvil. ¿Sí? Sistema móvil. Ay. No te corras. ¿Sí? La tierra es el sistema. La tierra es el Fijo. sistema fijo. El camión es el objeto. Entonces podemos construir nuestra relación de velocidades sin tener que aprenderla de memoria. Yo jamás la hago. Entonces sería la velocidad del camión respecto de tierra igual a la velocidad del auto respecto de tierra más la velocidad del camión respecto del auto. Ah, y lo que nosotros queríamos saber era la velocidad del camión respecto del auto. Claro, Entonces nosotros lo pasaba al otro lado restando. Nos preguntaban ¿por qué nos preguntamos por esa? Porque es como la ves vos que va dentro del auto. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, ¿para dónde querés que sea positivo?
Y para el sentido en el que va el auto, por ejemplo. Bien, entonces vamos a decir que positivo para allá. ¿Sí? Entonces la velocidad del camión respecto de tierra es negativa. ¿Sí? Sí, Esa es menos la velocidad del camión respecto de tierra. Bien. La velocidad del auto respecto de tierra entonces me queda positiva. positiva. Y esto me queda más la velocidad del camión respecto del auto, que es lo que yo quiero averiguar. ¿Sí? Entonces, la velocidad del camión respecto del auto será menos la velocidad del camión respecto de tierra, menos la velocidad del auto respecto de tierra. Porque, ¿qué hice? Agarré esta y la pasé para el otro lado. Entonces, ¿qué me dice este signo menos? Ese signo me indica el sentido. Y de ahí podríamos decir que Entonces, la ¿cuál es el velocidad del camión sentido? ¿Cuál es el sentido de la velocidad relativa? negativo. Es así. La velocidad del camión respecto del auto. Entonces, si yo la dibujo acá, voy a ver un vector, yo lo veo así. Esta es la velocidad del camión respecto al auto. Lo veo que viene en el sentido que me dice negativo, es decir, se me viene encima y el módulo con el que yo lo veo es la suma del módulo de la velocidad del camión respecto de tierra más la velocidad del auto respecto de tierra. Entonces, suponete que los dos vehículos se movieran con velocidad de 100 kilómetros por hora. Eso quiere decir que yo veo que el camión se acerca a mí a 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa es la velocidad que hay que tener en cuenta cuando uno pasa a otro vehículo en la ruta. ¿Sí? La velocidad que yo tengo que tener en cuenta cuando me abro para abrir un auto, para pasar un auto, ¿sí? No es la velocidad que yo tengo respecto de tierra y que el auto que viene enfrente tiene respecto de tierra. No, es la velocidad con la que yo lo veo venirse encima mío. ¿Sí? Es mucho más alta. Por eso uno tiene que pensar que tiene que haber una distancia mucho más grande entre el auto que viene de frente y uno, ¿sí? Para poder pasar al otro. ¿Sí? Porque la velocidad relativa es la suma de las dos velocidades. Si fueran los dos para el mismo lado, me da una recta. Por una cuestión de signo, ¿no? ¿Se ve? ¿Sería más lento de lo que va? Claro. Sí, pero dependería, por ejemplo, eso es una pregunta, ya que estamos, ¿no? Supone, ustedes, bueno, no sé si alguno maneja. Cuando ustedes van manejando, ¿sí? Ustedes van manejando, supongamos que acá hay una esquina, ¿sí? Hay un auto acá, y ustedes vienen acá atrás. ¿Sí? Supongamos que este auto tiene una velocidad tal que es siempre constante. Y este auto hace así y dobla con la misma velocidad y agarra esta calle. Y ustedes vienen atrás de ese auto. Pero no cumplen muy bien las reglas de tránsito. Entonces están medios pegados al otro auto. Ustedes pueden seguir con la misma velocidad o tienen que frenar. No, No, vamos a tener que frenar porque como él cambia de dirección no va a poder seguir con la misma velocidad. Entonces Claro. al doblar va a bajar un poco la velocidad y nosotros vamos a quedar pegaditos. Claro. Supongamos que mantiene la velocidad. ¿Sí?
Pero Supongamos que el igualmente, vector velocidad es el mismo. El problema de esto, ¿sí? Supongamos que este vector es igual que este. El problema es que la componente ni es más chica, que es la que a mí me interesa, ¿sí? Porque respecto de mi sistema de referencia, la componente ni no me interesa, porque se abre. Pero si él achica la velocidad en el eje Y, ¿sí? La velocidad relativa mía respecto de él aumenta. Y entonces puede ser que si no tengo buena separación, lo choque. Ahí tienen una velocidad relativa de dos cuerpos que van en el mismo sentido. ¿Sí? Que uno si el de adelante es como si, en realidad, que el doble sería lo mismo que si empezara a frenar. ¿Sí? Si empieza a frenar, la velocidad relativa se achica, ¿sí? Y yo no puedo chocar. Si no, mantengo la distancia. Porque su velocidad, ¿sí? Se hace más chiquita. Esto, yo elegí un ejemplo así, ¿sí? De una velocidad, dos cuerpos que van, dos autos, porque esta cuestión de con qué velocidad veo yo que el otro cuerpo se acerca hacia mí. ¿Sí? Porque el sistema de referencia soy yo. Bien. Supongamos que este vehículo va a velocidad constante por una carretera recta. Entonces, y tiene una pileta, muy loco el dibujito, pero me encantó. Se tira a la pileta. ¿Va a pasar esto? No. Sí. no. Opa, Ah, No, no. qué Ah, lindo. Velocidad Tiene relativa. la misma. Sí, Epa. va a ser que el auto se está Sí, moviendo sí. hacia adelante. pero como él está arriba del auto, se está moviendo con la misma velocidad. Claro, y es constante. Lo considera Como como la todo. misma partícula. En cuanto al auto, no se va a mover, por así decirlo. En cuanto a la Tierra, se va a mover a la misma velocidad que el auto. ¿Y entonces? Cae dentro de la pileta. Bien. Sí, porque se suma la velocidad con la que se tira. No, supongamos, sí, bueno. Se tira para no caer. La idea es que caiga dentro de la pileta, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes estar seguros, ¿sí? De que se va a caer adentro de la pileta? ¿En qué otro ejemplo podemos pensar? De que si uno tiene, porque ¿cuál es la gracia de esto? Es que en un momento dado este cuerpo tenía la misma velocidad que todo el sistema. ¿Sí? Ahora, cuando se suelta del sistema, la velocidad esa que llevaba hacia adelante, ¿la pierde? No, no la pierde. Por eso no puede pasar esto. ¿Sí? Profe, otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo Otro se les ejemplo ocurre? sería en el colectivo. Si te saltás adentro del colectivo, tipo, no te vas para el fondo del colectivo, sino que te quedas en el mismo lugar. Bien, bien. Como no los van a dejar, como no los van a dejar saltar adentro del colectivo, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Tirando una subte. pelotita adentro del auto. ¿Puede ser? Un subte. A ver, algo más simple. Más simple. Esto se puede Saltar probar en el lugar. de la siguiente forma. Caminen con una pelota en la mano y tírenla para arriba. ¿Sí? Y la tiran para arriba. ¿A dónde se cae la pelota? Adelante de ustedes, atrás de ustedes, la agarran
Eso una maldad, muy maldad, preguntar si hay subte en Junín. ¿Sí? Ni que el otro viviera en Nueva York. Yo no pedí nacer en un pueblo. Es lindo, a mí me encanta Junín. Bien, para la próxima clase, todos caminan y tiran la pelotita, caminan con una pelota en la mano y la van tirando para arriba. ¿Sí?